¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Vamos a cambiar un poquito el esquema ahora. Nuevamente recuperamos nuestra forma tradicional de las sesiones, luego que hemos visto en el tema anterior la muerte de Jesús, es decir, Jesús muere por nosotros. Y es que esto lo que hemos querido hacer es una especie de cuaresma pequeñita, de Semana Santa pequeñita, en donde conmemoramos la muerte de nuestro Señor. Y esto obviamente para nosotros los cristianos tiene que ser algo muy serio, muy solemne y de demasiado respeto, porque se trata de la razón por la cual Jesucristo vino al mundo, ¿no? No necesariamente a morir, sino a reconciliarnos con el Padre. Lamentablemente los seres humanos terminamos por crucificar al Señor y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Pero lo extraordinario de esa historia es que nuestro Señor no murió. Al día siguiente, que fueron al ver el primer día de la semana, que fueron a ver el cuerpo, no encontraron nada, ¿no? Encontraron la tumba vacía y entonces a partir de ese día, cada semana, el primer día de la semana, es decir, el día del Señor, el día que resucitó, el Dominus, el domingo, nosotros celebramos ese encuentro con el Señor, porque Él se apareció a los apóstoles estando reunidos un día después de, mejor dicho, el primer día de la semana, ¿no? Que es domingo. Muy bien, entonces vamos a empezar recordando que nuestro objetivo es descubrir que el centro de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo, ya que ella significa el triunfo de la vida, la libertad y la justicia sobre la muerte. Toda nuestra fe, toda nuestra fe se centra en la nueva Pascua, es decir, la resurrección del Señor. No es la Navidad, ¿no? La Navidad es, sí, es una fiesta hermosa en donde se encarna el Verbo, pero la fiesta central de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor, porque es lo que a nosotros nos dirigimos, ¿no? Y es lo que esperamos en el día de la parucía, es decir, en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos ya en el tema 11, increíblemente cómo pasa el tiempo. Entonces, bueno, hoy dice, después de una experiencia de muerte, de pena, de sufrimiento y de sorpresa, pues vimos que Jesús entró en una situación de desesperación por lo que le iba a ocurrir. Vamos a analizar un hecho sobrenatural que sorprendió a muchos, tanto a los soldados romanos como a los mismos discípulos que no creían que Jesús había resucitado. Hoy vamos a desarrollar un tema que es motivo de debate hasta hoy en día o hasta el día de hoy, la resurrección de Cristo y cómo este hecho cambió la vida del mundo, incluso el conteo de la historia partiéndola en dos. Esta vez tenemos que dar un poquito más de énfasis a nuestra forma de expresarnos en este tema. Porque recuerden que en el tema anterior habíamos tratado, ¿no?, algo un poco serios. Esta vez tenemos que, como en nuestras parroquias, como en nuestras casas, cuando hemos celebrado la Pascua, ¿no? La Semana Santa, el domingo cambia todo, hay alegría, todo es nuevo, ¿no? Se reviste el altar, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a agrandar un poquito esto de acá. Muy bien, creo que me pasé. A ver, creo que ya está. Bueno, no sé. Muy bien, bueno, vamos, acá está. Vamos a empezar y ya sabemos que entonces tenemos que dar un poquito de énfasis en la bienvenida, ¿no? Recordamos que nos van a proponer una dinámica y nos vamos entonces de frente a nuestra eh, diapositiva número 5, en donde vamos a recordar
nuestro encuentro anterior. En el encuentro anterior y en el tercer año de la vida pública de Jesús, él y sus apóstoles celebrarán por tercer año consecutivo la Pascua, pero esta vez Jesús cambiará la forma de celebrar esta fiesta judía. Cambia el cordero por su cuerpo, que a partir de ahora será el pan ácimo. La copa de vino pascual será ahora su sangre. Finalmente les ordenará celebrar estos misterios instituyéndose el orden sacerdotal y la Eucaristía. Jesús anuncia con frecuencia su muerte y llegando a este momento le pide al Padre que ya no quería beber de esa copa, pero el Padre calló y solo fue enviado un ángel a darle ánimos. Vamos un poquito a centrarnos, no dándole mucho énfasis a esta diapositiva, simplemente recordando que el pueblo judío va a celebrar esta Pascua, tal como dice ahí la imagen, cada año, así como nosotros celebramos la Navidad cada año celebramos las fiestas patrias y diferentes aniversarios anualmente. Los judíos celebraban también anualmente cada año el recordatorio, ¿no? El paso en español, el paso de la esclavitud a la liberación. ¿De quiénes? De los egipcios, ¿no? Que los tenían sometidos como esclavos incluso. Bueno, Jesucristo va a transformar esta fiesta, porque si leemos el Éxodo dice que esta fiesta va a ser perpetua, es decir, para siempre. Jesucristo no la elimina, simplemente va a cambiar sus modos y sus formas, su contenido. Ya no se va a comer cordero, ya no se va a sacrificar un cordero, porque Jesucristo toma el papel de ese cordero de Dios y ofrece su carne y ofrece su sangre. Este mismo sacrificio lo vamos a celebrar cada domingo. Cada vez que nosotros asistimos o partimos el pan, lo vamos a celebrar este sacrificio incruentamente, es decir, sin sangre, sin más derramamiento de sangre y sin más muerte, ¿no? Renovamos este sacrificio de Cristo, lo reactualizamos y lo más maravilloso, tal como señala el libro del Apocalipsis, detenemos el tiempo y la tierra se une con el cielo para adorar este sacrificio. Bueno, ustedes saben que en el cielo no hay tiempo. Entonces nosotros vamos a unirnos a ese cielo para celebrar la Eucaristía también en el cielo. Muy bien, ese es termina lamentablemente con la muerte de nuestro Señor. Pero ya ahí quedó todo lo que era la pasión de nuestro Señor, ¿no? Es un momento triste, pero ahora vamos a darnos cuenta que hay un motivo de alegría. Nos vamos a ir a nuestra diapositiva 6 y vamos a dialogar con nuestros confirmandos, porque acá en esta diapositiva vamos a invitarles a leer Mateo 28 del 1 al 15 y preguntarles qué significa para mí la resurrección de Cristo. Rápidamente, porque ahí he puesto la lectura, voy a leer más o menos rápidamente lo que dice esta lectura de Mateo 28, 1, 15, ¿no? La resurrección pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, domingo, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen que temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una gran alegría, con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes.
Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Pero ¿qué pasó con los romanos? Mientras que las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido de entre los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, muy bien, Mateo relata, esto es aquí y acá recién hay un punto aparte y se cierra la cita, ¿no? Los discípulos vinieron anoche, eso es todo. Si esto llega, perfecto. Los soldados recibieron el dinero, muy bien, ya está. Entonces la lectura y vamos a conversar, ¿no? Obviamente con nuestros confirmandos. Ya voy a cerrar un ratito esto de acá, listo, ya está. Entonces vámonos a nuestra diapositiva número 7. Bueno, acá hay un texto también de Jesús ha resucitado. En nuestra diapositiva 7, ¿qué pasó el día sábado? Es decir, a partir de ese momento, ¿qué ocurre entre los apóstoles? Pero también vamos a ver un poquito de lo que ocurrió desde el lado divino, ¿no? Murió Jesús. ¿Puede morir Jesús? Si es Dios, ¿no? Muy bien, dice lo siguiente. A la mañana siguiente de la crucifixión de Jesús es el día sábado. La tumba amaneció solitaria. Era sábado, día de reposo, según la ley judía. Por lo tanto, en ese día no estaba permitido ningún tipo de actividad. Al morir Jesús descendió a los infiernos, es decir, a la morada de los muertos, el lugar donde todos los difuntos, justos y pecadores se reúnen. Sin embargo, la muerte no pudo retenerlo, porque compartió en todo la naturaleza humana menos en el pecado. Jesucristo debe descender a los abismos de la muerte para destruir ese reinado de tinieblas y liberar a los justos que habían estado esclavizados en aquel lugar y conducirlos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esto lo tenemos que leer. Ahí he colocado qué dice el Catecismo de la Iglesia respecto a la resurrección. Ahí he señalado con azul, fíjense lo que he señalado. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Acá tenemos que definir conceptos, porque infierno no es un lugar creado, ¿no?, de castigo, un lugar creado ni por el demonio ni por Dios. En tal caso es un lugar autogenerado de la negación de Dios. Es una opinión mía, es una opinión personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder entenderlo, es decir, Dios tiene casa, era el cielo, ¿no? Y la batalla que ocurre con Lucifer, cuando el ángel, el querubín más hermoso, genera, ¿no? Al negar el amor, al negar la pureza, al negar el cielo, se autogenera el infierno. Es decir, en esas instancias divinas, no sabemos cómo, se apertura, ¿no? Por eso digo, se genera un espacio que no es el cielo. Yo no acepto a Dios. A ese espacio en donde van a caer o donde van a asistir los demonios, Satanás y todos los demonios, a ese espacio divino, a ese espacio que no es humano ni físico, a ese espacio que no contiene a Dios, se le llama infierno. Cuando estaban ya había fallecido Jesús, desciende al infierno. Se le llama así porque obviamente los judíos tenían la mentalidad de que el cielo estaba arriba y el infierno estaba abajo.
pero ni infierno ni cielo tienen lugares físicos, ¿no? Entonces, Jesús viaja a este espacio. ¿Por qué? Porque todavía no había sido reconciliado, o los que habían precedido en muerte, ¿no? Los que habían muerto antes de la venida del Mesías, no estaban en el cielo, porque no habíamos, Jesús no había sido el mediador, el reconciliador, ¿no? Y por eso es que dice el catecismo, para liberar a los justos, ¿no? Y que estaban un poco esclavizados en este lugar, de repente esperando, ¿no? Esperando. Con esto podríamos nosotros inducir que es un lugar solitario, ¿no? Muy bien. Pero bueno, pero ojo que no hay tiempo en este espacio, ¿no? Entonces no podríamos decir ni podríamos afirmar, porque además no lo entendemos, que estas personas han sufrido ahí. Simplemente podremos aventurarnos a decir que estos que habían fallecido, estos justos que habían fallecido, estaban esperando. Nada más, ¿no? Muy bien, entonces Jesucristo baja a los infiernos según relata el catecismo, y se les anuncia la buena nueva tal como dice el numeral 634 de nuestro catecismo. Y ahí he colocado la imagen, ¿no? Con el resumen de lo que dice el catecismo. Fíjense bien, en la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo, es decir, el credo, nuestro credo, confiesa que Jesús murió realmente en cuerpo, ¿no? Y que por su muerte en favor nuestro, es decir, para poder imitarnos en todo, ha vencido a la muerte y al diablo, Señor de la muerte. Cristo muerto en su alma unida a su persona divina, desciende esta morada de los muertos, abre las puertas del cielo, significa que estaban cerradas, ¿eh? No estoy cometiendo ninguna herejía. Dice, abre las puertas del cielo a los justos que le habían precedido y se los lleva, ¿no? Muy bien. Entonces, qué bonito, porque dicen que los 3 días que Jesús permanece en el infierno, predica, al igual que los 3 años que inició su vida pública. Eso es simplemente un comentario teológico, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurrió entonces el domingo? Eso es lo que ocurrió el sábado desde el punto de vista divino, es lo que le ocurrió a Jesús, ¿no? Muy bien, no vayan a olvidarse, y esto es muy importante que lo digamos, domingo es una palabra españolizada, tal como católico, tal como iglesia, tal como bautismo, tal como muchas otras palabras, incluso el Apocalipsis, cuya traducción al español en realidad es revelación, ¿no? Nosotros deberíamos, como ya les he dicho antes, deberíamos de referirnos a ese libro como el libro de revelaciones. Pero bueno, hemos españolizado el Apocalipsis, y le llamamos el Apocalipsis, ¿no? Muy bien, entonces lo mismo hemos hecho con el domingo. La palabra domingo, ¿no? Es una españolización del Dominus, es decir, del Señor, ¿no? Y bueno, nosotros lo utilizamos para nombrar el día del Señor, el día que resucitó, que es el primer día de la semana. Esto es muy importante que se lo digamos a los chicos, porque nosotros seguimos manejando en español los nombres astrales de los días de la semana. A la luna, lunes; a Marte, martes, ¿no? A Mercurio, miércoles; a Júpiter, jueves; o a Juno, ¿no? Juno, jueves; a Venus, viernes; a Saturno, sábado, ¿no? Muy bien, entonces nosotros no llamamos, a ver, solis, ¿no? O mejor dicho, no tenemos un nombre para referirnos al sol, como sí lo tienen todavía en el mundo de habla inglesa, ¿no? Ellos dicen Sunday, el día del sol, pero nosotros ya no llamamos el día del sol, sino hemos dicho que es el día del Señor, que es el Dei Dominus, ¿no? El día de domingo, el día del Señor. Ya no nombramos nosotros ese día de manera
humana, sino le otorgamos y lo reconocemos como un día divino. Bueno, ¿qué pasó el día domingo? Al tercer día de lo prometido, lo anunciado iba a suceder. Aquel a quien habían matado ha resucitado. En la mañana del domingo, muy temprano, ya hemos leído la lectura, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor, pero algo inesperado había ocurrido. No lo entendían, el sepulcro estaba abierto y vacío. Lo hemos leído de Mateo y ahora aquí me señalan Lucas. Casi no podemos imaginar el desconcierto inicial, la confusión y la profunda tristeza, pues ya no tenían a Jesús vivo, ni siquiera su cuerpo muerto. Tenemos que analizar una cosa y tener en cuenta una cosa. Nadie se esperaba que iba a resucitar, ¿no? Porque lo habían visto muerto. Entonces, todavía estaba la tristeza que el Señor había muerto. ¿Y por qué tenían tristeza? Porque lo habían visto destruido el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces había, y María era muy cercana a todos ellos, entonces era una familia, entre comillas, muy grande, ¿no? Entonces, por eso es que estas personas cercanas al Señor tenían mucha tristeza. Muy bien, dice, de pronto un ángel le habló a las mujeres, esto también ya lo hemos visto en la lectura, y los discípulos se mantenían encerrados, dice, por medio de los judíos, por medio de que los apresaran y los mataran como a Jesús. Se sentían frustrados, decepcionados y desorientados, llenos de tristeza y duelo, embargados de remordimiento y sentimientos de culpa, porque en los momentos más difíciles de la vida de Jesús no sacaron cara por su amigo. Claro, es el caso de Pedro, el caso de Judas, que finalmente se quitó la vida, y el caso de todos los apóstoles que no hicieron más que correr, ¿no? Cuando el Señor fue apresado. Los discípulos al principio se asombraron y dudaron, pero luego reconocieron con tal certeza categóricamente y afirmaron que Jesús vive. Entonces, esto es lo que ocurrió el día domingo, ¿no? Fueron al sepulcro, no lo encontraron y el Señor luego se les aparece y les saluda con esa característica que saludan los judíos, ¿no? Les dice paz a ustedes. Muy bien. Vamos con la diapositiva 9 y aquí entramos ya un poco luego de la explicación bíblica, es decir, la historia de la resurrección del Señor y todo lo que pasó desde el punto de vista teológico. Vamos ahora a centrarnos en la parte catequética. Y este primer encuentro con Jesús nos dice que Jesús empieza a encontrarse con varias personas, ¿no? en distintos lugares. En el camino, como hemos leído en la lectura de Mateo 28, a orillas del lago, Juan nos va a narrar otra escena después, en el cuarto donde estaban ocultos, en el huerto, en las faldas de un cerro. Es decir, Jesús se va a aparecer continuamente a muchas personas y esto es lo que confirma en sus discípulos que él estaba resucitado. Acordémonos simplemente de lo que le pasó a los discípulos que se iban a Emaús, estaban totalmente tristes, decepcionados, se acabó todo, dijeron, ¿no? Se acabó todo, toda esta cosa asombrosa, ¿no? Se murió el que dijo que tenía poderes, se acabó, me regreso a Emaús, ¿no? Y el Señor después obviamente les da el alcance y les muestra además que estaba resucitado, porque les dice, ellos le dijeron, ¿no? Quédate a comer, porque ya va a oscurecer. El Señor parte el pan y ahí se dan cuenta que era el Señor, ¿no? Muy bien, entonces este primer encuentro de Jesús resucitado va a suceder con un montón de personas y tendría también que suceder con nosotros, ¿no? Muy bien, en esta diapositiva 11 hay una experiencia pascual cuando nosotros nos encontramos con el Señor. ¿Qué genera? ¿Qué suscita en nosotros? Pues vemos, dice, ver al Maestro resucitado suscitó en sus apóstoles gran alegría. En un principio hubo dudas como Tomás, que afirmaba que si no veía sus heridas y no las tocaba, no iba a creer. Ahora los discípulos creen y comprenden que Jesús tuvo que pasar por la muerte para desde allí vencerla, como era la promesa de Dios Padre, y saber que la resurrección
no solo se experimenta con el paso de la muerte física, sino con morir a la desconfianza en Dios, al pecado y a la negación del amor en Cristo. Bueno, hay una experiencia pascual cuando nosotros nos encontramos con este Cristo resucitado. Y luego le vamos a preguntar a los chicos qué realiza la resurrección de Cristo en mí, ¿no? ¿Qué realiza o qué genera? Yo creo que vamos a colocarle esta palabra genera, pero bueno, ya ustedes saben que ahí ha estado la palabra realiza, ¿no? ¿Qué genera la resurrección de Cristo en mí? ¿No? Alegría, expectativa. Bueno, nosotros los catequistas podemos ir leyendo algunas cosas como que los chicos también responden. Dice, destruyó mi muerte y con su resurrección restauró mi vida. Claro, ya con esto yo sé que mi cuerpo, por más que se pudra, en algún momento, por la promesa del Señor, va a resucitar. No porque sea algo fantasioso, sino porque lo vieron. Vieron sus manos. Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo, les dijo el Señor. Y ellos creyeron, por eso es que en la diapositiva anterior hemos visto que creyeron y comprendieron. Luego San Pablo va a escribir acerca de nuestros nuevos cuerpos cuando el día que resucitemos, ¿no? Me redimió de los pecados y me devolvió la dignidad al ser hijo de Dios. Claro, ya estamos reconciliados con el Padre. Eso es algo muy bonito porque eso es el costo de su muerte, ¿no? Me ha hecho criatura nueva, me ha recreado, es decir, volvemos a, mejor dicho, se restaura en cierta forma la creación de Dios y el camino nuevamente se traza, ¿no? Vengan a mí, que yo soy el camino al Padre, ¿no? Muy bien, entonces, perdón, esto es lo que tienen que opinar los chicos, tienen que llegar a esas conclusiones. ¿A qué me llama el Señor? Bueno, vamos a entrar ya a una especie de compromiso. Dice, debo recordar que en el mundo hay muchas personas que no tienen la alegría de conocer a Dios. Nosotros estamos llamados a transmitirlo con pequeños detalles. Por ejemplo, nosotros los catequistas, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que comprender la resurrección de Cristo y darla a conocer, ¿no? Darla a conocer. A eso me llama el Señor. Ah, bueno, ahora, ¿a qué les llama a los chicos el Señor? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, no? Como todo en Cristo ha sido creado nuevamente con su resurrección, ojo con eso, nuevamente creado, dice, ¿no? También yo estoy llamado a vivir de una manera diferente, preocupando no perder la alegría, la esperanza, la fe en el Dios que me salva. Estoy llamado a transmitir este mensaje a los demás, irradiando consuelo para los afligidos, perdón a los que me hieren, comprensión para quienes piensan distinto en mí, aliento a los tristes, justicia a los oprimidos. Por eso cada domingo al participar de la Eucaristía celebramos su resurrección y nos comprometemos a trabajar por una vida de resucitados. ¿Le habías tomado atención a esa parte? Cada domingo yo retomo mis fuerzas, ¿no? Tengo que ser una persona nueva, recreada con esto de la resurrección de Cristo. Y bueno, finalmente ahí está nuestro compromiso. Parece un tema pequeño, ¿no? Pero podemos con los chicos encontrar estas respuestas de alegría. Y ojo, que depende de nosotros los catequistas para que le pongamos, repito, un énfasis, ¿no? No, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión, sino chicos, bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a tratar el tema de la resurrección de nuestro Señor. Entonces podemos poner de repente una musiquita de fondo y bueno, ya cada uno va a saber qué hacer porque este tema necesita, así como el otro generaba tristeza, este tema tiene que generar alegría. Los chicos tienen que irse con una sonrisa, tienen que salir de la conectividad con una sonrisa. Bueno, allí está el compromiso, descubrir a Jesucristo vivo dentro de mi comunidad, dentro de mi familia. Claro, tenemos que cambiar, ¿no? Agradecer a Dios por los momentos en que sintiendo morir he experimentado la alegría de la resurrección. No hay duda que eso de que vengan a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo les aliviaré, es una forma de resurrección, ¿no? Todas las personas que hemos experimentado algún tipo de
de depresión, de trastornos mentales, de angustias, soledades, cuando nos aferramos a Jesús, simplemente renovamos, ¿no? Nos renovamos. Muy bien, queridos catequistas, ahí está la oración final. Y al final de todo, no olviden que hay una opinión para el blog, que es muy importante porque es el testimonio de nuestro trabajo frente a los padres. Espero que este tema cortito, ¿no? Cortito, les haya gustado y no olviden que cualquier cosa estoy para atenderles. Espero que todo salga muy bien. Nos vemos.